tenía sus justificaciones, ¿no? Lo que a nosotros nos preocupa como organizaciones es que bajo esa excusa se colocaron muchísimas indicaciones que nada tienen que ver con el control de fronteras y tampoco tienen que ver con el crimen organizado, ¿no? Y que son esas, justamente una serie de retrocesos en materia de derechos que ya están garantizados, cosa que no puede suceder. Se supone que hay un principio de no regresividad en términos de derechos humanos y que estaría afectando a población migrante que también está en situación regular en el país, ¿no? También, no solamente las personas que están en irregularidad, ¿no? Y en este sentido afectaría temas como la educación, la salud, la vivienda, incluso trámites como la nacionalidad, ¿no? Y bueno, nos parece muy preocupante. Porque, bueno, ya había un discurso criminalizador de la migración y otro de lo que ocurre es que también se quita el principio de no criminalización, ¿no? Entonces, bajo distintas circunstancias se podría hasta penalizar la migración misma, que es un proceso amplio y complejo, ¿no? No necesariamente es un tema administrativo nada más. Entonces, allí, como para dar un marco general, ¿no?, de lo que ha estado ocurriendo. Antes de continuar revisando en detalle cuáles son las principales aprehensiones que tienen ustedes respecto de este debate, ¿se esperaban ustedes que esto, o que estuviésemos hablando de esto en esta administración? Lo pregunto porque en la administración pasada del expresidente Sebastián Piñera se vio un momento muy complejo en materia de migración respecto de la forma en la cual dicha administración estaba abordando el tema y las decisiones que se estaban tomando al respecto. Y había mucha expectativa acerca de que en esta nueva administración hubiesen avances en materia respecto de lo que ustedes estaban demandando desde hace ya bastante tiempo. Pero estamos hablando ahora de un proceso incluso regresivo, como tú estás comentando. ¿Se esperaban algo así? O sea, quizá no esperamos que continuara con la misma fuerza, o incluso que se denegaran o que se retrocedieran derechos, ¿no? Pero ¿qué fue lo que sucedió, no? Esto es como una continuación de la política del gobierno anterior en materia migratoria, pero además mucho más intensificada, porque además en los últimos años se ha consolidado, y corro el riesgo de decirlo, pero se ha consolidado una violencia política hacia la comunidad migrante, porque cuando estamos hablando de que medidas que afectan a la comunidad que ya está en el país, ¿no? Con todos sus papeles al día, regularizada, que contribuye de diversas maneras, ¿no? Y aún así se ve afectada por estas medidas, entonces nos estamos preguntando qué es lo que está pasando, ¿no? Y cómo hay un estigma hacia la migración que ya es derechamente negativo, ¿no? Y que ya no tiene que ver nada más con el tema de la seguridad. Y todo lo pasan como que si fuese por temas de seguridad, ¿no? Y no es así. Entonces nos preguntamos qué es lo que está pasando, ¿no? Y por qué se está permitiendo esto, que es lo más grave. Primaria, ¿no? Entonces, claro, eso pone una barrera porque entonces no sería prioritario atenderlos, ¿no? A las personas migrantes en situaciones de irregularidad, sobre todo, ¿no? Y eso con respecto a la educación también sucede así, ¿no? Sabemos que hay distintas situaciones con respecto al acceso a la educación, desigualdades, pero no podemos como comenzar a quitar derechos a distintas comunidades solo porque el Estado no pueda garantizar la educación para todas las personas, ¿no? Sino que el problema es estructural y es de otro tipo, ¿no? Entonces, en ese sentido, niños, niñas y adolescentes migrantes que sean hijos de personas migrantes que están en situación de irregularidad tampoco podrían acceder a la educación, no serían prioritarios, ¿no? Entonces, eso deja una carta abierta para que se generen una serie de prácticas discriminatorias abiertamente. Es decir, ustedes ya no son prioritarios, entonces ya no le vamos a dar acceso, ¿no? Entonces eso es realmente dramático porque cómo es posible que políticas que igual habían avanzado considerablemente y lo celebrábamos como comunidades, ahora se están simplemente, quitando, ¿no? Diciendo, ya no es prioridad, podemos ocupar este discurso, ya que está criminalizada la migración, entonces vamos a comenzar a dejar fuera, ¿no? Pero ese dejar fuera implica una grave vulneración de derechos. Vanessa, hace un par de minutos, en la primera hora del programa, conversamos con el diputado Andrés Celis, que es un diputado de oposición, ahora es independiente, pero hace un par de días era de Renovación Nacional, renunció a ese partido, y trataba de explicar un poco, ¿no?, cuál es su justificación para apoyar un proyecto de este tipo, y ponía mucho énfasis en el tema de la migración irregular, que era una forma o una vía, este proyecto de ley, para avanzar en tener más, por sí, orden en esa materia. Pero no fue capaz tampoco de justificar por qué se incorporaban otros aspectos que no necesariamente tenían que ver con el tema de la migración irregular. Pero respecto de ese punto, porque sabemos también que hay muchos ciudadanos migrantes que quieren regularizar su situación, pero que por la forma en la cual está estructurada nuestra institucionalidad y la burocracia, en fin, los diversos trámites, no lo pueden hacer.
y supuestamente era algo que se iba a corregir también dentro de este periodo. ¿Cómo han visto ustedes eso? Porque en el fondo se les exige o se les pide cada vez más que regularicen su situación lo más pronto posible, pero aunque lo quieran hacer, hay una multiplicidad de barreras que lo impiden en el fondo. Bueno, de hecho, ¿cómo lo vemos? Como una tremenda falta de voluntad política en general, ¿no? En donde todos los sectores, en ninguno de los sectores, mejor dicho, ha estado como promoviendo esa idea, que más que una idea es como una solución efectiva justamente para abordar el tema de la seguridad. Entonces, por eso también nos resulta como muy contradictorio, es demasiado contradictorio que por un lado los discursos están en controlar justamente a la población migrante en términos de poder discernir, ¿no?, quiénes estarían o no cometiendo faltas o delitos, entre otros, pero al mismo tiempo se desplegó un gran esfuerzo para hacer un proceso de empadronamiento biométrico, justamente para poder tener un registro actual de la población migrante en situación de irregularidad, ¿no?, con todos sus papeles, ¿no? Entonces, esa es la base. Entonces, claro, sucede esto otro, que también nos alarma un poco, porque por ejemplo, hay una medida que tiene que ver con revocar visas por incivilidad. O sea, con lo difícil que ha sido justamente para las personas estar en regularidad migratoria, ¿no? Y justamente difícil por todo el tema de los trámites, ¿no? Ahora se pueden revocar incluso las visas por un concepto tan abstracto y estigmatizador que es la incivilidad. ¿Y qué dicen en incivilidad? Cosas como el ruido, entre otros, ¿no? Entonces, como a cualquier persona, además se le podría, o sea, primero que tenemos 180.000 personas que están registradas, que podían regularizar si no se regularizan, pero además a las personas que están en situación de irregularidad, ahora les correría la amenaza de que les revoquen las visas por cualquier tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, por eso que hablamos ya de una criminalización en general, ¿no? Entonces, todo lo contrario a garantizar justamente una sana convivencia y a garantizar que el Estado pueda tener el control sobre la gente que habita en el país. A propósito de eso que comentas, este hecho que conversábamos respecto de la situación de los niños, niñas y adolescentes, este supuesto privilegio que se daría a los niños, niñas y adolescentes chilenos respecto de hijos de ciudadanos extranjeros. Y da la sensación de que se quiere, por así decirlo, instalar en ley una serie de prejuicios que se vienen discutiendo en el país o que se tratan de instalar por ciertos sectores desde hace ya bastante tiempo, como que hay supuesto una predilección o un privilegio para los ciudadanos migrantes a la hora de acceder a ciertos derechos, como en este caso sería la educación, la salud, etcétera. El hecho de que al parecer todos los problemas de incivilidades, de ruidos, de basura provienen solamente de ciudadanos extranjeros. Entonces como que se tratan de instalar posverdades vía ley. ¿Crees que va un poco por ese lado? O sea, completamente. Y te lo digo porque ya hemos visto como igual, de hace muchos años, también se han instalado estas, entre comillas, verdades, que no son verdades, obviamente, en los medios de comunicación. Y es como que todos los discursos de odio, porque hay que hablar que son discursos de odio también, se quieran normativizar e incorporar en las leyes, ¿no? Y eso es completamente ilógico. Y entonces, ¿qué queremos hacer con la declaración? Y también con las distintas denuncias que hemos tratado de hacer, es hacer un llamado a la sensatez también, porque no se puede, digamos, o sea, una discusión que sí es importante para el país, no se puede descarriar de esa manera, digamos que por justamente darle cabida a todos esos discursos de odio, esos prejuicios y esos estigmas que son claramente prejuicios y estigmas, ¿no? Entonces, ¿qué están pasando con las clases políticas y por qué están admitiendo que eso suceda, ¿no? Entonces, bueno, hay un tremendo desafío, ¿no? Porque si se supone que también hay discursos públicos abiertos con respecto a lo que pasa en distintas partes del mundo y también en la región latinoamericana, ¿no? También nos preguntamos por qué eso no se traduce en las políticas migratorias que se están efectuando actualmente, ¿no? Entonces es una gran pregunta nuevamente, ¿cómo ha sido una política de contradicción permanente, ¿no? Todo lo que ha sido la temática migratoria y bueno, efectivamente en este gobierno se han retrocedido. Se ha retrocedido en materia de derechos y está a punto de aprobarse. La ley miscelánea espera ser votada la próxima semana, pero además paralelamente, y aprovecho de decirlo, se quiere comenzar a discutir este proyecto sobre centros de internación para personas migrantes con orden de expulsión, que básicamente son cárceles, ¿no? Entonces, si ya sabemos que hay una gran problemática o desafío ya en la propia situación de las cárceles en Chile, ¿por qué estamos hablando de ahora tener nuevas cárceles para personas con orden de expulsión?